Buenas tardes, mi nombre es Angie Joana Cadena Moreno y yo les voy a presentar el Derecho Internacional Humanitario. El Derecho Internacional Humanitario es conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos del conflicto armado, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. Como instrumentos internacionales tenemos que reconocen y disponen la protección al derecho a la objeción de conciencia, como se muestra a continuación, donde se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la Declaración Universal de Derechos dice que en el artículo 18 de esta declaración se reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y reza el mencionado artículo lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este artículo incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica y el culto y la observancia. También dice que está la prohibición de esclavitud y servidumbre y no contribuyen el trabajo forzoso o obligatorio. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entendemos que en el artículo 8 de este pacto fue ratificado por Colombia en la Ley 74 de 1968. Dispone que no se considera como trabajo forzoso u obligatorio el servicio de carácter militar y en los países donde se admite la extensión por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se obtengan al servicio militar por razón de conciencia. En el artículo se estipula que nadie será objeto de medidas coercivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. También dice que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Como también el Estado parte en el presente pacto, se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales para garantizar a los hijos que reciban la educación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Y como por último tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 12 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que fue ratificada por Colombia por medio de la Ley 16 de 1972, se refiere a la libertad de conciencia y de religión. Ahí se reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y de religión, y no ser objeto de medidas restrictivas que menoscaben la libertad de creencias o de religión, y dispone expresamente el mencionado artículo. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Y para terminar, podríamos decir que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha proferido una serie de resoluciones para promover el derecho a la objeción de conciencia con respecto al servicio militar obligatorio. En efecto, en algunas resoluciones, la Comisión ha reconocido el derecho de toda persona a objetar conciencia al servicio militar como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, realizar un llamado a los Estados para que promulguen leyes y adopten medidas destinadas a eximir del derecho militar en los casos de una auténtica objeción de conciencia. Así pues, recomienda adoptar posibilidades de servicio civil alternativo,
resaltando que no debe existir discriminación entre creencias para efectos de objeción de conciencia.